Ahí está, tómale foto. Luego lo entiendes, igual lo que voy a explicar ahorita. ¿Qué pasó? No pasa nada. Ya. ¿Qué describe este ejercicio? Nosotros tenemos ahí un tanque que está lleno de agua y ese es el tanque uno, ¿no? El que está sobre la balanza uno. ¿Qué sucede? Tenemos un cilindro parcialmente sumergido dentro de este y por lo tanto se regó un poco de agua. Es lo que vemos, es lo que está sobre la balanza 2, que es lo que está aquí abajo a la derecha. ¿No? Aquí está. Todas las balanzas tienen una medición, tienen una marcación inicial, pero después de nosotros cortar la cuerda y dejar que el cilindro este caiga, cae más agua. Además, este cilindro descansa sobre la primera balanza, entonces generan otras mediciones y nos piden calcular algunas cosas. Entre ellas está el empuje que siente el cilindro cuando está al 25%, es decir, la situación inicial. Luego cuando se sumerge 100%, luego ¿qué cosa? La fuerza que el recipiente hace sobre el cilindro, es decir, la normal de contacto. Y por último, la nueva lectura de la balanza 1. Si bien la resolución está ahí, quería hacerlo de nuevo para de ahí ponernos a la parte práctica de mostrar lo que yo creo. Que la lectura de la balanza 1 nunca va a cambiar siempre cuando uno corta la cuerda. ¿Ok? Entonces, nada, cogemos ejercicio de nuevo y empezamos a resolver. Zoom. Listo. Ahora, omitan un poco las respuestas que están aquí, son las respuestas que puso un alumno y me pasó la captura. Y están mal, recortamos decimales, pero están aproximadas ya. Pero bueno, veamos qué ocurre. Tenemos la balanza 1, tiene una lectura de 8 newtons, la balanza 1 es la de abajo. ¿Y qué recibe la balanza abajo? Veamos a qué corresponden esos 8 newtons. Sabemos que 8 newtons van a ser iguales a qué. ¿Qué sostiene o qué está dentro de la balanza 1? ¿Qué aguanta ella? Está aguantando agua, es decir, siente el peso del agua. ¿Qué más siente? Siente por un lado el recipiente, pero nosotros despreciamos el peso del recipiente. O también a algunos les va a molestar que despreciemos. Entonces veamos un poco cómo funcionan las balanzas. Ya, ustedes la van a ver aquí más adelante, pero pueden ver que la aguja está en cero, ¿no? ¿Por qué la aguja está en cero? Porque ya está contado el peso del recipiente. Y entonces cualquier cosa que nosotros pesemos una vez puesto el recipiente va a ser netamente el peso de lo que yo esté agregando. ¿Ok? Entonces, por eso se puede decir que se desprecia, es porque ya está calibrada para despreciarse. ¿Ya? Son cosas que van a aprender en laboratorios, o deberían, pero bueno. ¿Qué más siente además del agua? Estoy diciendo, siente el recipiente, pero ya está calibrada, entonces no me importa medir el recipiente, pero nosotros encontramos que hay una interacción con el cilindro este. ¿Qué ocurre? A mi parecer, si es que el cuerpo siente el empuje, entonces el agua o el fluido también debe sentir el empuje, pero en sentido contrario. ¿Ya? Y esta es la razón por la que ustedes cuando están cargando un plato con sopa y le meten más cosas que están flotando encima, ustedes sienten el peso de esa cosa. Ustedes no sienten el peso directamente porque están tocándolo. ¿Quién se encarga de tocar al objeto este? Digamos que es un caldo y están poniendo papas encima, ¿saben? La papa flota sobre el agua. ¿Qué se encarga de sostener esa papa? Es el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí existe una fuerza de empuje hacia abajo también que la recibe el fluido, ya por la tercera ley de Newton. Entonces, aquí tendríamos que esto está más, bueno, más peso de agua inicial. Vamos a ponerlo así. Simplemente peso AG inicial. Ya, más el empuje inicial también. Ok, ¿qué más tenemos? Nos dicen que hay otra lectura, llámalo. Tenemos otra lectura que es de 3 newtons que corresponde a la balanza 1, la que está arriba. ¿Qué siente esta balanza 1 en cambio? Como podemos ver clara, la balanza 3. La balanza 3 claramente está aguantando el objeto, lo está cargando. Es decir, siente su peso, pero está siendo ayudada por el fluido. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un objeto está sumergido en un fluido, sentimos el empuje hacia arriba. Es decir, lo que la balanza 3 siente no es el peso real del cilindro, es el peso aparente, que siempre es igual a peso menos empuje. En este caso, empuje inicial, porque estamos sumergidos en una cierta parte. Ok, ¿qué más información nos dan?
Nos da información sobre la densidad del cilindro y nada más, ¿no? ¿Ok? Entonces, simplemente conociendo eso nos pide encontrar bastantes cosas. Primero, calcular el empuje que experimenta el cilindro cuando está sumergido al 25%. ¿Cómo hacemos eso? Nos damos cuenta que hay dos ecuaciones, no, la balanza 1 y la balanza 2. Nosotros no conocemos el peso del agua inicial, sin embargo, podemos trabajar con las expresiones, no descomponiendo todo esto lo más que se pueda. ¿A qué me refiero? Tendríamos que 8 es igual a... Sabes que quiero abrir otra pizarra porque esta está demorando. Déjame, tú estás... Esperen. Cuando se laguea esta cosa es mejor hacer una nueva. Mientras eso carga. Los 8 newtons son iguales a la masa inicial de agua por gravedad más el empuje inicial. Y empuje inicial aquí es igual, y es igual a densidad de fluido, en este caso agua, por gravedad por volumen desplazado. Ok, ¿qué más sabemos de esto? Nosotros sabemos que el volumen desplazado inicialmente es el 25% del volumen del cilindro. Entonces, ponemos esa relación por aquí. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a reemplazarla aquí, pero nos vamos a dar cuenta que no podemos avanzar a nada más. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen qué cantidad de masa inicial de agua hay? No, ¿verdad? Entonces esa ecuación se muere ahí porque no podemos hacerle nada más. Entonces déjenme copiar todo esto, nos vamos a la otra pizarra. Es lo que dije, tiendo a borrar las unidades que ya están súper lagueadas. Listo, entonces vemos que no podemos hacer nada más en esta ecuación de aquí, la dejamos de lado y nos enfocamos en la de arriba. La de arriba es algo similar. Tenemos que el peso del cilindro menos el empuje inicial es igual a 3 newtons. Entonces descompongamos esto. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que el peso del cilindro sería masa de cilindro. Déjame que más puedo cerrar. Ay, sigue demorando. No tengo nada más abierto. Ya fue. Así de la masa del cilindro por la gravedad menos el empuje inicial que ya describimos que es densidad del fluido, gravedad por volumen desplazado. Y como pusimos hace rato, va a ser un cuarto del volumen del cilindro. Y esto es igual a 3. ¿Ok? Vemos que tampoco conocemos la masa del cilindro, pero a través de la relación de densidad, esta de aquí, densidad es igual a masa sobre volumen, nosotros podemos despejar una expresión para la masa. Ya, entonces masa sería igual a densidad por volumen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cilindro, entonces veamos qué pasa. La masa del cilindro va a ser igual a densidad de cilindro por gravedad y por volumen del cilindro. Y eso está menos densidad de fluido por un cuarto, vamos a ponerle 4 aquí abajo, gravedad por volumen del cilindro. Y esto es igual a 3. Nos damos cuenta entonces que la única incógnita de todo este problema es el volumen del cilindro. Entonces, claramente podemos agrupar términos y despejar para eso. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Ya, entonces, preguntas con esto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Algo más para facilitarles un poco la vida al momento de hacer el cálculo es que aprenden a hacer relaciones entre los datos numéricos. ¿Qué relación podemos encontrar entre la densidad del cilindro y la densidad del fluido? Ujú. Entonces, nosotros reemplazando esa expresión aquí abajo, ¿qué tendríamos? Veamos. Esto sería 2 veces la de H2O. Entonces tenemos 2 densidad de agua menos un cuarto de densidad de agua. Eso nos va a dar 7 cuartos de densidad de agua. ¿Ya? A eso me refería. Entonces, nada, tenemos 7 cuartos densidad de H2O. Gravedad, volumen cilindro es igual a 3. Entonces, esta expresión despejamos el volumen y lo habríamos encontrado. ¿Estamos bien? ¿Preguntas con eso? Yep. Por favor, vayan calculando esto. ¿Cuánto también saco mi calculadora? Y eso creo que es 0,42 algo. Por 10 a la menos 3.
No, hice mal. Este pasa arriba, todo esto para 4, eso está bien. ¿Algún error que ustedes detecten? La balanza 3 es la que mide 3 minutos. Ajá. Ah, no, perdón, el empuje es lo que daba 0,4 y algo. Verificar aquí con lo que hicimos ese día. Ah, está bien. Sí, mala mía desconfiar de mí. Ya, entonces, nada, tendríamos el volumen del cilindro va a ser igual a 1,75 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Unidades de volumen, chicos, sistema internacional. Metros cúbicos. Ajá. Listo. ¿Por qué nos importa encontrar el volumen del cilindro? Porque nosotros queremos primero encontrar el empuje. Y ya sabemos que empuje es igual a la densidad, gravedad por el volumen desplazado. Entonces nos piden el empuje, pero cuando está a 25%, entonces sería el empuje de 25%, y eso sería igual a ¿qué? A densidad de fluido, otra vez agua, gravedad por volumen desplazado. En este caso, vemos que el volumen desplazado es igual a un cuarto del volumen del cilindro, y simplemente habría que despejar, pero simplemente habría que multiplicar esto por densidad de gravedad. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Ok. Entonces, déjenme ver que me falta un 4 abajo. Ya. Entonces esto me queda con un empuje de 0,43 newtons. Listo. ¿Qué nos piden luego? Nos piden determinar cuál es el empuje que experimenta el cilindro cuando está sumergido al 100%. Pregunto yo, ¿en qué afecta que el cuerpo esté sumergido al 100%? La relación de volumen desplazado aumenta, ¿no? Se hace 1. Entonces tendríamos que el empuje al 100% va a ser igual a densidad, otra vez agua, gravedad por, en este caso, el volumen del cilindro entero, que va a ser todo el volumen desplazado. Y obviamente ustedes pueden reemplazar esto a calculadora, nadie les quita eso. Pero es más sencillo darse cuenta que esto de aquí no es nada más que 4 veces el empuje que está al 25%. ¿Ya? ¿Por qué? Simplemente por la relación. 100, ¿qué corresponde a 25? 100 es 4 veces 25. Entonces, aquí lo podemos hacer. ¿Sí? Ya. Es decir, lo único que hay que hacer aquí es multiplicar esto por 4. ¿Estamos bien? Bueno, te vi sorprendido. Ok. Entonces tendríamos que el empuje cuando estábamos al 100% va a ser de 1,72 newtons. Ok. Pregunto yo, si es que por alguna razón este cuerpo se expandiese al doble, no, como que fuera un globo, ¿cuál sería el empuje ahora? El volumen se duplica, ajá, entonces sería el doble de 1,72, ¿no? Nada más, ¿sí? Solo guíense con cuánto se está expandiendo, qué volumen habríamos desplazado de fluido. ¿Ya? Ok, entonces, nada, primera pregunta hecha, segunda hecha también. Veamos qué sigue con lo demás. Nos preguntan la fuerza que ejerce el recipiente sobre el cilindro. Esto hace referencia a la segunda parte, no después de que se soltó. ¿Por qué? Porque en primera instancia, si yo no tengo contacto entre mi cuerpo, entre el cilindro y el recipiente, entonces no hay normal. ¿Ya? Entonces nos quedamos solo con esto. ¿Qué pasa en el segundo caso entonces? Vamos a sacarle fotito y veamos qué sucede con eso. Ya. ¿Qué siente el cilindro aquí? Primero, el cilindro es una masa o tiene masa, entonces tiene peso, que a veces la frasecita esa. Ok, peso del cilindro. ¿Qué más siente el cilindro? Está rodeado por un fluido, está sumergido en un fluido, entonces
él siente que está siendo empujado hacia arriba a través de la fuerza de empuje flotabilidad. Entonces, siente el empuje para arriba. Pero, ¿qué más siente? Es el cilindro. Siente normal, ¿por qué? Porque está descansando sobre algo, está en contacto sobre algo, sobre el recipiente, y eso es lo que nos piden calcular. Es decir, tenemos normal hacia arriba también. ¿Ya? Oh, dime. No se toma en cuenta en dónde. Está colgado, porque es normal, decía el recipiente sobre la balanza. Sí, es lo que yo puse. A ver, ¿cómo decirlo? Se puede interpretar esa normal de dos formas. Como el empuje este que se siente hacia abajo, que sería la reacción, y otra, porque les dije, la balanza realmente sí siente el peso del recipiente, sí siente una normal por culpa del recipiente, pero ya está calibrada para que no afecten los resultados. No sé si eso te ayuda. Ok, entonces nada, sigamos. Vemos que no hay más fuerzas involucradas aquí. Entonces, ¿qué habría que hacer? Nada, encontrar la normal. Tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y. Vemos claramente que esto está en equilibrio. Entonces, esto es igual a 0, positivo para arriba. Tenemos entonces normal más peso, pero normal más empuje. Menos peso es igual a 0. Entonces, normal es igual a peso más empuje. Menos, perdón. Estoy mal. Ok. Entonces, aquí ustedes han notado, no hemos calculado cuánto vale el peso porque no conocemos la masa del cilindro. Se la puede sacar porque conocemos el volumen y la densidad, está bien. Pero hay una forma más sencilla. ¿Cuál es esa? Community, ustedes tienen que aprender a hacer relaciones entre densidades. Realmente cuando a mí, que yo en días pasados o después de su examen me pasan sus exámenes, yo resuelvo las cosas con esto. ¿Por qué? Si yo sé que la densidad del cilindro es 2 veces la del agua, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que el empuje es igual a densidad de agua. En este caso sería todo el volumen del cilindro, ¿no? En el 100%. El peso de mi objeto este, ¿qué va a ser igual? Esto va a ser igual a densidad cilindro, grad por volumen cilindro. Estamos bien con eso, ¿no? Listo. A través de esta relación, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el peso va a ser igual a 2 veces densidad de agua por grad por volumen de cilindro, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Sí. Listo. Entonces, si aislamos esto, ¿qué representa lo que está dentro de paréntesis? El empuje. Entonces, ¿qué podemos decir? Ajá. Es 2 veces el empuje cuando está al 100%, no es más, es solo ahí. También se puede aplicar esta relación para otras áreas, por ejemplo, lo podíamos aplicar cuando estaba aquí arriba, pero no convenía. Sí, porque además no conocíamos cuánto era el volumen del cilindro y eso. Pero lo importante es que ustedes siempre pueden hacer estas relaciones. Les va a dar que es el doble, triple, un medio, no importa lo que sea. Pero con eso ustedes se evitan cálculo. ¿Por qué? Porque simplemente venimos acá, ¿qué tenemos? Conocemos que el peso es 2 veces empuje, está menos empuje, ¿cuánto nos queda? Normal es igual a empuje, y eso ya lo conocemos, que era 1.73 newtons. ¿Ok? Eran 3, no me acuerdo. Oye, ¿dónde? ¿Es aquí? Ya, porque estamos viendo el peso del cilindro. Entonces, el peso del cilindro es igual a la masa del cilindro por grado, ¿no? No de toda la vida, pero nosotros no conocemos cuál es la masa del cilindro. Los datos que nos dan son la densidad del cilindro y ya encontramos el volumen del cilindro. Entonces, ¿qué toca hacer? La relación inversa. Tranquilo. Ya, ¿hay más preguntas? ¿No estamos bien? Ok. Entonces, con eso hemos calculado cuánto vale la normal. Y después de eso, ¿qué toca hacer? Ver cuál es la nueva lectura de la balanza 1. Entonces, veamos qué siente la balanza 1 inicialmente. Dijimos que era esto de aquí, ¿no? Ok, sentía el peso de agua inicial más el empuje inicial que nosotros ahora ya podemos calcular. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
Si queremos saber cuál es la lectura final, vamos a determinar primero la lectura inicial. Es decir, de esto nos falta simplemente conocer cuánto vale el peso de agua inicial. ¿Por qué nos sirve eso? Una vez que el agua se ha derramado, ¿qué siente la balanza 1? ¿Qué está cargando la balanza 1? Me siendo el líquido, ¿no? Pero aquí hay menos agua que al inicio, ¿no? Entonces tenemos que, aquí sería el peso de H2O final. ¿Ya? Tal cual, simplemente se fue agua y yo quedé con algo final aquí y eso es lo que estoy marcando. Listo. ¿Qué más siente la balanza? ¿Qué más está aguantando? Ajá, porque está el cilindro directamente sobre ella. Entonces tendríamos hacia abajo también está el peso del cilindro. Aquí tenemos empuje. Empuje hay, pero es una fuerza interna. Se cancela. Ajá. ¿Por qué? Porque el cilindro siente este empuje hacia arriba, pero el fluido lo siente hacia abajo. Entonces, se van. Es decir, lo único que estamos marcando aquí nosotros es el peso de los objetos, tal cual ha sido siempre. Si yo tengo una pesa y encima una calculadora, ¿qué siento? Yo siento el peso de los dos. Lo mismo siento ahí, siento el peso del agua que me quedó, más el peso del cilindro que tengo encima. ¿Estamos bien? Sí, ok. Entonces, tendríamos que la lectura 1 final va a ser igual a el peso de H2O final más el peso del cilindro que nosotros ya determinamos que es lo mismo que el empuje, ¿no? Pero dejémoslo así. El peso ya lo conocemos. ¿Qué pasa ahora con el peso de agua final? No la podemos determinar todavía, no la conocemos, entonces hay que conocerla. ¿Qué relación encontramos entre el peso inicial y el final? Sabemos que al final es igual al inicial menos el peso que se desplazó, no el peso que se regó, se puede decir. Entonces, peso inicial no lo conocemos, es verdad, pero dijimos que lo podemos conocer aquí arriba, ya lo vamos a hacer. Pero me importa de aquí, ¿cuánto es el peso desplazado? ¿Qué se desplazó? ¿Cuánto se fue? Más o menos, el 75%. Eso es lo que les decía. Esto es la persona que ustedes van a conocer. Ustedes recién las conocen aquí, ya tuvo un novio. De hecho, sí, digamos que tuvo un cuarto de novio aquí. A ustedes solo les importa el análisis después de que están con ustedes. Es decir, ¿qué pasó? El volumen desplazado fue el 75% que falta. Ya, entonces no corresponde al 100% porque ya estaba una parte sumergida cuando empezaste el análisis. Te importa lo demás. ¿Ya? Ok. Entonces, nada, tendríamos que esto corresponde a 75% del cilindro o de volumen del cilindro. Ok, entonces vámonos para acá y tenemos cuánto vale eso. Tenemos entonces que el peso final es igual al inicial menos eso que dijimos. El inicial, ¿cuánto vale? Veamos. Esto de aquí es el peso de agua inicial. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente mandar esto al otro lado. Pero esto, ¿qué era? Esto era el empuje inicial. Empuje que sí conocemos. Entonces tendríamos que el peso de agua inicial es igual a 8 menos el empuje. ¿Y el empuje cuánto valía? 0,43. Ahí está. ¿Ok? Entonces simplemente calculamos eso y luego verificamos cuánto vale ese 25%, perdón, el 75%. Ya, me queda entonces que el peso de agua inicial corresponde a 7,57 newtons. ¿Preguntas con ese? No, ¿verdad? Estamos bien. Establecemos la ecuación desde el principio. La balanza 1 siente el peso de agua inicial más el empuje este que la empuja hacia abajo. Ok. ¿Qué más vemos? Ya, nos faltaba eso de aquí. Esto ya está. El peso correspondiente al 75% de esta vaina. Aquí es igual. Pero aquí estamos. Aquí es igual. Sería el 75% de el empuje. ¿Estamos bien con eso? ¿Por qué? Veamos. El empuje, perdón, el peso de agua desplazada es igual a densidad de agua por el volumen desplazado. Que estamos diciendo que esto es 75%
del volumen del cilindro. Entonces, ¿qué habría que hacer? Nada, despejar eso, poner 75% ahí. Lo ponemos en forma de fracción, eso sería igual a 3 cuartos, y vamos a ver por qué no pongo 4 ahí. Tenemos H2O, gracias por volumen cilindro, sobre 4. ¿Y esto quién era? 25%. Entonces, ¿qué habría que hacer? Simplemente multiplicar el empuje 25% por 3. ¿Ya? Entonces, veamos. Déjenme mover esto otra vez. Ya. Tenemos entonces que el peso desplazado va a ser igual a 3 por 0,43. Sería 1.29 newtons. Listo. Entonces, teniendo eso en mente, ya podemos despejar cuánto vale el peso final y encontrar así la lectura de la balanza 1. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que sería 7,57 menos 1,29. Vamos cuánto vale eso. Ya, me queda que esto es 6.28 newtons. ¿Y qué más hay que hacer? Despejar aquí con el peso del cilindro. Pero ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que el peso del cilindro no es nada más que 2 veces el empuje, entonces lo reemplazamos así. Sería más 2 por... El empuje valía 1,72, ¿no? Ajá. Y vemos cuánto da eso. Queda con 9.72 newtons. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, ok. Ahora, pregunta mía. Les hice esta pregunta ayer. ¿De qué forma voy a lograr yo que mi balanza 1, pero mi balanza 3, marque un peso mayor al peso del objeto, a pesar de estar en un fluido? La respuesta es usando ascensores. Si yo hago que mi sistema se enderece arriba, ¿qué ocurre? El peso aumenta. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué pasaría? La tensión va a aumentar, entonces la lectura va a aumentar, sí o sí. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Es una pregunta teórica mía. Sí, no se preocupen. Listo. Entonces, estoy viendo que ya pasó media hora, son las 8. Creo que nadie más va a venir. Estoy mal, pero bueno. Hora de hacer la demostración con esta vaina. No traje por gusto. No sé si alguno de ustedes trajo la toalla que pedí. Intuía que no lo iban a hacer, entonces yo traje la mía. Y es el que me tengo que hacer el toalla. Toalla y tenemos termo con agua. Entonces, ya, déjenme arreglar esto. Porque se puede ver en cámara. He hecho un asco. Ay, qué topo. Ya, estoy consciente. Ahí se ve, ¿no? Uy, qué hermoso. Entonces, si lo que digo está bien y le metemos agua a esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Veríamos que el agua aumenta, ¿no? La lectura en la aguja aumenta. Porque estamos metiendo un peso de agua. ¿Está aumentando? Un poco, ¿no? Se ve. Está desplazándose. Si ustedes quieren, pónganse acá. Creo que le metí mucho. Bueno. Entonces, tenemos la lectura de la balanza ahí. Vemos claramente que aumentó por efecto de la masa de agua. Y si yo empiezo a meter esta pesa adentro, ¿qué debería pasar? Aparte se riega porque se le metí mucho. Tendríamos que el peso también va aumentando. La lectura esta tiene que aumentar. ¿Por qué? Por el efecto del empuje hacia abajo. Entonces, a probar si no estoy dando piedras. Muévete, muévete. ¿Se mueve esa cosa? A ver. Sí, se mueve, qué hermoso. Sí, se está moviendo. ¿Por qué se mueve? Por el empuje que va hacia abajo. Es por tercera ley de Newton. El cilindro, la pesa, siente el empuje hacia arriba, ¿no? Entonces el fluido debería sentirla hacia abajo. ¿Y qué es lo que siente la balanza? Siente el agua más esa fuerza que va hacia abajo. Es porque ahí no estoy analizando esto como sistema. Este es un cuerpo aparte. Hasta que yo no los junte, son cuerpos distintos.
Ya, entonces, ahorita cuando la vaya a dejar, lo que veríamos sería el peso del agua más el peso realmente de la pesa. Ya lo vamos a hacer. Pero, primero qué emoción, salió bien. No quedé como payaso. ¿Qué cosa? Tenía miedo que no me salga. Siguiente enunciado. Si es que esta cosa está rellena de agua. Bueno, ¿por qué ocurrió esto? Porque teníamos que el agua no escapaba, ¿no? Pero ahorita, si lleno esta cosa de agua y hasta que esté con menisco y toda la vaina, y le meto el objeto, ¿qué debería pasar? El agua se va a caer y mi lectura en la balanza tiene que permanecer constante siempre. O sea, lo que ya comienza a regarse esa lectura ya es constante. Tiene que ser constante, según mi enunciado. Teorema de Fernando, le vamos a decir. Eso está la toalla, no te preocupes. Uy, bueno. No me maté con Sergio Leo. Qué hermoso se ve el perro ahí. Ya, entonces, a ver. Mientras se riega, no apenas empieza a regar, debe mantenerse constante. Antes no. No se riega, no se riega, no se riega. Chama, falta más. Falta más agua, no pasa nada. Después de esto me toca ir al baño a tirar este agua. Ok, se empezó a regar. Listo. A ver, vemos que la lectura es de más o menos 500 gramos. ¿Qué más? Qué preciso. Entonces, debería mantenerse en 500 gramos siempre cuando se riegue agua, ¿no? Y no sé, alguno de ustedes puede venir aquí, por favor, para que esté limpiando el agua que se va a ir acumulando, porque eso también me va a afectar. Debería mantenerse por 500, ¿sí? Ya ven, ahí tenlo ahí cuando empiece a regar. Mira que no se queda agua encima. Horrible, rápido, rápido, rápido. Está constante. ¡Qué hermoso! No se mueve casi. Bueno, como dije, se está quedando agua acumulada encima, por eso cambia un poco, pero en esencia está en 500 gramos. No se puede ver, ¿no? Confirmen que sí. ¿Ya? ¿Qué cosa? No se movió. Ya. Entonces, nada, me toca ir a botar esto. Mientras tanto, ustedes sigan planteando alguna cosa. Ya, déjenme compartir pantalla nueva. Sí estoy grabando, ¿no? Qué belleza, no te quedó eso ahí por las pedas. No sería bueno. Ya. Entonces, a eso que correspondía, no lo hicimos tal cual en este ejercicio, era un ejercicio más sencillo, donde el cuerpo no estaba sumergido del todo. ¿Y qué pasaba ahí? Veamos. En ese caso, oye, mi pluma. En ese caso, Es que sea la lectura de la necesidad constante es casi lo que está pasando en el ejercicio de aquí. casi. Porque se está derramando y lo que hiciste anterior era que antes de que se derrame y no haya nada. Ujú. Nada. Ya, mira, lo que hice aquí fue eso. Aquí lo que estábamos haciendo era lo siguiente. Teníamos aquí el agua, ¿no? Que como vimos está hasta el tope. Entonces, al estar hasta el tope, tú sientes todo el peso del agua, ¿no? Tienes la balanza aquí abajo, lo que sientes es el peso del agua inicial. ¿Qué pasa cuando introduces un cuerpo? El agua empieza a derramarse, ¿no? Entonces, pero digamos que la lectura cambia. ¿Por qué? Porque te quedas con menos agua. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Ahora, ¿por qué la lectura se mantuvo constante entonces? Pero tenemos que lo que lee o lo que siente al final es que el peso de agua final más esta reacción de empuje hacia abajo, ¿no? Lo que estábamos diciendo, más el empuje. Ahora, el empuje aquí es igual a la densidad del fluido, en este caso agua, por gravedad y por el volumen desplazado. Y si yo estoy reemplazando, vemos gráficamente, si yo estoy desplazando este volumen, ese volumen aquí es igual al del objeto, pero es el volumen de agua que yo estoy moviendo. No, entonces, ¿qué tendría? Tendría que esto es un volumen de agua. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A al peso de agua final, le estoy sumando
el peso de agua que salió. Entonces, ¿qué está pasando? En esencia, el peso final más el peso de agua que salió dan el peso de agua inicial. ¿Ya? Y es lo que vimos aquí. Digo, me salió, estoy feliz con eso. Puedo morir en paz, que no me escuchan los ladrones allá. Entonces, déjenme ir a buscar esto, ya regreso. Ay, mira, téngame paciencia. No se abren. ¿Estás acá? Oiga, sácale la batería y lo hago. Se pegó ahí también. Mis tiempos no se abren. Que no te maten. No pasó nada. También me dolió. ¿Imaginas que venga Luis por ahí abajo? Por el lado. De la bendición. Ya. Lleguen abajo. Quiero menos la bendición. Listo, sigamos entonces. Ya, creo yo que con esto ya matamos la parte de hidrostática, ¿no? Conceptos, balanzas, empujes, relaciones de peso y empuje. Entonces ya nos toca más meternos en hidrostática, pero hidrodinámica. ¿Qué tenemos en hidrodinámica? Como ya se explicó en la ayudantía teórica del lunes pasado, hidrodinámica hace referencia cuando el fluido se mueve. Es decir, cuando hay corrientes de fluido, no como el ejercicio que yo estoy proponiendo. No tenemos una balanza, un ascensor con fluido y esta cosa se mueve. Está bien. El agua se va a mover, pero porque estoy teniendo un contenido que se está moviendo. Lo que quiero decir ahora es que eso no tiene nada que ver con hidrodinámica. Sí, en hidrodinámica hay corrientes de fluido. Entonces, en la ayudantía yo les comenté que hay dos tipos de fluidos, ¿no? Que son el fluido newtoniano y el no newtoniano. Y también flujo turbulento y flujo laminar. Ya. Nosotros vamos a trabajar solamente con flujo laminar. ¿Por qué? Porque un flujo laminar tiene esta característica. Va en láminas, va ordenado, es decir, una capa no se mezcla con otra. Es como un día ideal en la autopista. Nadie se te mete, nadie se te cruza, vamos todos bien. ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando no es así, tenemos que este carro viene, el man ahí tiene que reaccionar, tiene que moverse para acá, este man se sigue cruzando por acá, el man también tiene que venir para acá, este man como que da retro, lo que sea. Cuando tenemos un flujo turbulento, vemos que las cosas se desordenan. Entonces, imagínense que son partículas que están chocando constantemente y en el primer escenario tenemos que las partículas van libremente hacia el frente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos choques? ¿Qué pasa en colisiones de partículas cuando habían choques? Sin fuerzas externas. La energía disminuía. Es decir, aquí la energía se mantiene constante porque nosotros en ningún momento estamos ocasionando ningún choque, pero aquí cuando las partículas empiezan a chocar, se empiezan a cambiar de dirección abruptamente, se producen cambios de energía. Es decir, aquí no es válida la ecuación de Bernoulli. Solo aquí lo es. ¿Ya? Entonces, vamos otra vez a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli establece esto. Ya, Bernoulli. Ya, Bernoulli nos dice que la presión en un punto A más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto A al cuadrado más rho g altura en A al cuadrado es igual a lo mismo pero en un punto B. Ahora, yo les había comentado en la identidad que esto hace referencia a una energía volumétrica. Sí, energía volumétrica. ¿Por qué? Veamos. Más rho g HB. Ok. Vemos que hay... Oye, aguanta. Chécate tú. Ya. Vemos que hay semejanza entre esto y la ecuación clásica de energía mecánica, ¿no? Entonces tenemos, en energía mecánica nosotros tenemos que hay energía cinética, que es un medio, masa por velocidad al cuadrado, y también tenemos la presencia de altura, ¿no? Ok, si nosotros dividimos esta ecuación de energía para volumen, ¿qué tendríamos? Tendríamos masa sobre volumen, y masa sobre volumen, ¿qué es? Densidad, y es lo que nosotros vemos aquí, ¿sí? Entonces,
Ustedes en controles de lectura o en el examen, las preguntas teóricas, opción múltiple, les ponen qué representa Bernoulli. Una opción válida es decir que es una expresión de energía por unidad de volumen. ¿Ya? Ok. ¿Qué más dijimos en esta clase? Dijimos que esta ecuación está dada en pascales. ¿Por qué? Porque si todos los términos están sumando, entonces todos deben tener las mismas unidades. Y si estamos sumando presión o otras cosas, lo que tenemos aquí es presión. Ya todo está en pascales. Además lo podemos notar aquí también, que tenemos rho de H, que sabemos que eso es presión manométrica, es decir, todo está en pascales. Listo. ¿Qué es importante de esta ecuación? En esta ecuación se aplica bastante lo que es el principio de continuidad, que era el principio de continuidad. Veamos, si nosotros tenemos una tubería que tiene área transversal cambiante, entonces, si nosotros metemos una masa de este lado, la misma masa va a tener que salir por el otro lado, ¿no? Como tenemos un tubo tal cual, metemos una pelotita a un lado, la misma pelotita sale del otro lado. No pueden salir dos, tres o solo la mitad. Entonces, si nosotros analizamos este comportamiento a través de un tiempo, lo que vamos a tener es un flujo de masa. Un flujo másico que se nota como M punto. ¿Ya? Es como que tengamos el agua en el termo. En este momento yo tengo agua en la parte de aquí abajo, ¿no? Y si me empiezo a tomar, ¿qué va a pasar? El agua pasa para aquí arriba, pero el mismo agua que se movió de aquí, se movió por acá. ¿Sí? Es lo que tenemos ahí. Es decir, el flujo másico siempre se conserva. ¿Ya? ¿Y por qué se conserva? Esto es por la ley de termodinámica. Si la masa no se queda ni se destruye, solo se conserva. Entonces se transforma, perdón. Entonces, listo. Tenemos que la masa 1 entra por este punto. La masa 2 sale por este, perdón, la masa sale por este punto 2. Las cosas. ¿Qué es lo que podemos ver en esa tubería? Aparte que estaba mal dibujada. Que son dos áreas distintas. Y aparte que son dos círculos y tienen tamaños distintos, lo que importa son sus áreas. Aquí tenemos un área 1 y aquí tenemos un área 2. ¿Bien? Veamos a las masas como que fueran carros. Si yo te estoy cronometrando o estoy midiendo qué distancia recorre el carro a través de un tiempo, veríamos que la distancia aquí sería un delta x1, ¿no? Nada, el otro mundo entra por aquí en el punto 1, entonces tiene un desplazamiento delta x1. Si analizar lo mismo acá, tendría un delta x2. Si proguémonos con un delta x1. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que este área se está multiplicando por delta x1. ¿Y eso qué nos da? Nos da aproximadamente un cilindro. ¿Por qué nos sirve eso? Veamos. A través de la ley de termodinámica establecimos que flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Ok. Más allá de que sea un flujo, conocemos que masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Entonces tenemos que esto va a ser densidad por volumen 1 es igual a densidad por volumen 2. ¿Dónde dejé esto del flujo? En ningún momento, en ningún lado, está aquí. Está todo esto sobre tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa con este volumen? El volumen, algunos profesores le ponen estas rayitas. ¿Por qué? Porque es para hacer distinciones entre volumen y velocidad. ¿Ya? Pero bueno. ¿Qué más encontramos? Encontramos que de ambos lados está metida la densidad si el fluido no cambia. Esto sirve para un mismo fluido. Entonces, las densidades son iguales, por tanto, se cancelan, se van, no están estorbando. ¿Ok? Entonces, tenemos esto de aquí. Volumen 1 sobre tiempo es igual a volumen 2 sobre tiempo también. Cuando nosotros tenemos un volumen sobre un tiempo, tenemos un flujo volumétrico en cambio. Este flujo volumétrico también se conoce con la letra Q de caudal. ¿Ya? O simplemente, caudal es el flujo másico, Q es el flujo volumétrico, ya depende del profesor también, como le gusta decirlo. Pero bueno, tenemos que Q representa volumen sobre tiempo. Si tenemos que este es volumen sobre tiempo, las unidades esperadas de esto son metros cúbicos por segundo. Y también equivalen las otras unidades, no litros, centímetros cúbicos. Ya depende de qué es lo que ustedes tengan en el formato en que lo ven. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos representar estos flujos con caudal. Tenemos entonces que esto va a ser igual a Q1 igual a Q2. Es lo mismo, tiene sentido. Si yo tengo que de un lado entran 2 litros de agua, del otro lado tiene que salir 2 litros de agua. ¿Ok?
¿Qué más tenemos? Tenemos que calcular, como dijimos, es un flujo volumétrico. Volvemos a la ecuación de arriba. Ahora, volumen, ¿a qué es igual? Les dije que esto es aproximado al volumen de un cilindro, ¿no? Entonces, tendríamos que esto va a ser igual a... Vamos a poner aquí aparte. Volumen sería igual a... Área por la altura, ¿no? Donde la altura sería el delta X. ¿Ok? Entonces, ponemos esta expresión de nuevo aquí abajo. Tenemos entonces que, nada, volumen 1 sería igual a área 1 por delta X1. Todo esto sobre tiempo. Y tenemos lo mismo del otro lado, ¿no? Área 2 por delta X2 sobre tiempo. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos un delta X sobre un tiempo. ¿Eso a qué les recuerda? Ajá, a velocidad. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y esto es el principio de continuidad. ¿Sí? Asimismo, pregunta teórica. ¿En qué se basa el principio de continuidad? Se basa en la conservación de masa, de que ya me lo he puesto antes. Ok, entonces veamos qué representa esta ecuación. Estamos diciendo que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Eso además de que representa, representa que estas cosas son constantes. Es decir, es más, si yo tengo que hay, no sé, unos 3 litros por segundo que entran, entonces la multiplicación de estas dos siempre me tiene que dar 3 litros. Es decir, si de un lado tengo que el área aumenta, ¿qué debería pasar con la velocidad? Disminuye, ¿no? Y también lo contrario, ¿no? Para que el cambio siempre me dé una constante. Da igual lo que haga. ¿Esto qué explica? Esto explica que cuando ustedes tienen una manguera y le ponen el dedo en la punta, ¿qué ocurre? El agua va más rápido. Que lo digo precisamente con ustedes, que fue lo que vinieron nuestra ayudantía, la clase pasada. Veamos aplicaciones en la ecuación de Bernoulli. A ver. La ecuación de Bernoulli es bastante sensible a los puntos que ustedes pongan como referencia. Por ejemplo, si yo pongo mi altura B sobre la altura A, ¿qué creen que le pasa a la presión? A ver, una tubería. Tubería entra por una casa, sube a un segundo piso. ¿Qué esperarían que le pase a la presión? Si es que yo estoy aumentando la altura. Depende de algo, pero aquí no depende realmente del sistema de referencia. Es lo mismo que un cambio de energía potencial. El cambio de energía potencial no depende del sistema de referencia, eso no importa. En efecto, depende de la velocidad. ¿Por qué? Anteriormente les expliqué, no, tranquilo, sí, depende de la velocidad. Anteriormente les expliqué que en una tubería horizontal, si es que mi velocidad aumenta, mi presión desciende. ¿Qué pasó, ñaño? Te perdiste el experimento. Nada, estábamos en... ¿Qué tal eso? No, aquí estaba... No, en una tubería horizontal, ¿qué tenemos? Tenemos que las alturas no cambian, ¿no? Entonces, si mi velocidad aumenta de un lado, ¿qué va a pasar? La presión tiene que disminuir. No, el área disminuye, no por eso aumenta la velocidad, pero entonces la presión baja. Aquí en ningún momento les estoy diciendo que la altura se mantiene constante, ni que esto vaya a usar. Literalmente este dibuje que cambia. Entonces está bien. Vemos que la altura está aumentando, pero esto igual tiene que mantenerse constante. ¿Qué estoy diciendo? Tengo A más B más C es igual a 4. Si esto se convierte en un 5, un 6, un 7, necesariamente tiene que cambiar A. No, ¿verdad? Porque yo tengo todavía que puedo jugar con una variable, que va a ser B, el segundo término, es decir, está bien. La altura puede aumentar, pero yo puedo hacer que baje la velocidad. Entonces, este cambio compensa este otro cambio y la presión se mantiene constante. No le afecta el cambio de velocidad. Sí, esto, como dije, es relativo y es bastante sensible a lo que nosotros pongamos. ¿Por qué? Pregunta de examen también. Siempre que aumente la velocidad, la presión disminuye. No, ¿por qué? Si aumenta la velocidad que tendríamos,
Este aumenta, está bien, pero yo puedo hacer que la altura cambie, que baje. Entonces, ¿qué pasa? La presión no necesariamente tiene que cambiar. Como dije, son preguntas de exámenes, son esas preguntas teóricas y tienen que ver con el manejo de la ecuación. ¿Estamos bien con eso? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a meterle una cosa más. Les dije que hoy era el último concurso que íbamos a hacer. ¿No? ¿Qué pregunta más les hice ayer? Les hice la pregunta del carro, ya les voy a mostrar lo del carro. Hice la pregunta del carro y les pregunté lo de la balanza, que ya lo hicimos. Les mostré qué iba a pasar. Pero bueno, analicemos qué es lo que pasa cuando tenemos un carro que está manejando rápido. Vamos a asumir que está en una carretera horizontal, es decir, la altura no cambia. ¿Altura de qué? Si nosotros tenemos dos ventanas en el carro, no de un solo lado, ¿qué pasa? Las alturas entre estas no están cambiando. Es decir, altura es igual para ambas. Ok. Si yo mido la velocidad del aire dentro de un carro respecto a lo que está afuera, al aire que está afuera, ¿qué veríamos? ¿Quién es más rápido? El aire de adentro. Estoy diciendo, mides el aire de adentro respecto al que está afuera. Tú eres el que está afuera. Tú ves el carro pasar. Pero luego está afuera. Es que hecho son dos situaciones. Ya. Situación 1, estás viendo el aire del carro, pero desde afuera. ¿Qué estás viendo tú? Ves que hay una masa de aire que se mueve, ¿no? Tiene una velocidad. Ok. Segundo escenario. ¿Qué tenemos? Tenemos que ahora tú estás dentro del carro y dentro del carro, ¿qué le pasa a, a la velocidad de tu aire? El aire que está dentro del carro. Se mueve que nosotros, es decir, tiene velocidad cero. Recuerden que la velocidad es relativa. Pero, ¿qué pasa si yo bajo la ventana? Yo tendría interacción de dos corrientes de aire. En el primer escenario, la velocidad externa es igual a cero, porque yo estoy viendo desde afuera. En el segundo escenario, ¿qué pasa cuando bajamos la ventana? Vemos que el aire se nos pasa hacia atrás, es decir, aquí la velocidad externa es distinta de cero. Tiene un valor. ¿En qué influye eso? Si nosotros seguimos la ecuación de Bernoulli, ¿qué tendríamos? Vamos a poner que esto es adentro y esto es fuera. ¿Ya? Si nosotros estamos adentro en la situación 1, ¿qué tendríamos la velocidad del aire? Tiene un valor distinto a cero, ¿no? Porque se está moviendo el carro. Pero ¿qué pasa con el aire que está afuera? Ese, en cambio, está quieto, ¿no? Entonces, esto es cero. ¿Qué presión es mayor? Afuera. ¿Por qué? Porque esto es como energía, ¿no? ¿Qué vimos energía? Me imagino cuando nos metimos con transaccional rotacional. Esto es como un chocolate. ¿Ese chocolate en qué partes lo estoy dividiendo? Depende cuántas ecuaciones tengo yo aquí, cuántos términos. Aquí tengo dos términos, entonces, sí o sí, la presión aquí va a ser menor que la que está acá. ¿Por qué? Porque estoy repartiendo lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? La presión del carro va a ser menor. ¿Y eso qué genera? Genera que yo estoy pasando, no sé, a través de una nube de mosquitos, una nube de... Tengo bastantes ojos en mi camino, tengo tierra, humo. Como la presión dentro del carro es menor, ¿qué pasa? Todo entra. ¿Ya? Es lo que pasa cuando estamos con las ventanas bajas. Entra un mosquito, ¿por qué? Porque tenemos menos presión dentro. Pero ¿qué pasa si cambiamos el sistema de referencia? Sí. Y sabía que no lo iba a encontrar en Google, si es que alguno lo buscó. Tenía que buscarlo en inglés, la respuesta estaba en Quora. Dime quién carajo lee Quora. Cuando me puse a investigar eso, Quora es como otro Reddit, donde gente comparte opiniones, discute, lo que sea. Dime quién lee Quora. No. Quora. Quora. Ya.
sea, pero bueno, digo, el punto es que la respuesta era rebuscada, no le van a encontrar así nomás, por eso se las hice. No me pueden hacer trampa en eso. Bueno, cambiemos el escenario, no estamos en escenario 2. ¿Qué pasa con la velocidad dentro del carro? Si nosotros estamos dentro del carro, vemos la velocidad del aire dentro del carro, dijimos que eso era cero, porque es respecto a nosotros. ¿Ok? ¿Qué pasa con la velocidad de fuera? El aire afuera del carro se está moviendo. Entonces, esta velocidad aumenta. ¿Qué ocurre entonces? Pasa lo mismo de repartición de chocolate, solo que al revés. Aquí tendríamos que todo chocolate representa la presión de adentro del carro. Aquí, una parte se va a la presión, otra parte se va a la velocidad. Es decir, aquí hay menor presión. Como hay menor presión afuera del carro, las cosas que tenemos dentro salen volando. Por eso cuando están con la ventana baja y tienen papeles en el tablero, ¿qué ocurre? Se van. ¿Ya? Entonces, si ustedes buscan esto en internet, va a decir que la presión es igual adentro que afuera, pero es la presión promedio, porque localmente sí ocurre esto. Esta expresión dentro y fuera, que es mayor o menor, depende en qué parte de ustedes están del carro. Si están en la parte de adelante, ¿qué ocurre? Adelante la presión es menor, por eso las cosas salen volando hacia afuera. La presión de afuera es menor que la de adentro, por eso las cosas salen volando hacia afuera. En cambio, si ustedes están en la parte de atrás, se les meten las cosas. ¿Ya? Pues, es relativo, es rebuscado, yo lo sé, es lo que lo hace hermoso. Ya no me pueden hacer trampa con eso. ¿Preguntas con esto? ¿Estamos bien? Tranquila, no pasa nada. Es rebuscado, pero asimismo es manejo de ecuaciones nada más. ¿Sí? Aplicaciones prácticas donde ustedes les preguntan eso. Como les dije en la ayuntía el lunes pasado, eso también se toma, pero con algo más similar, techos de casas. Ya, ahí les expliqué qué pasaba, pero vamos ahorita con ecuaciones por qué. Siendo este el punto 1 y el de abajo el punto 2, vemos que entre los dos puntos, lo único que los separa es la lámina del techo. Es decir, el cambio de alturas es despreciable. Por lo tanto, concluimos que altura 1 es igual a altura 2. ¿Ok? ¿Para qué me sirve eso? Si es que viene un viento por arriba, un tornado, una corriente de viento cualquiera, ¿qué tendríamos? ¿Qué va a pasar con la ecuación de Bernoulli? Veamos. Una vez más, Bernoulli es presión en A más un medio, densidad, velocidad en A al cuadrado más rho GHA, o 1 vamos a ponerle. Lo mismo del otro lado. Un medio rho, velocidad B cuadrado. Ya, ¿qué pasa? Vamos a cambiar el nombre de estas cosas. Esta es A, y esta es B. A y B también. Ok, como dijimos, las alturas de A y la altura de B son iguales. Entonces, ¿qué pasa aquí en Bernoulli? Se va. Ok, ¿qué nos queda entonces? Nos queda presión de A más un medio rho, velocidad de A al cuadrado, es igual a la presión de B más un medio densidad, velocidad de B al cuadrado. ¿En dónde el aire tiene velocidad? ¿En A o en B? En A, ¿no? Está pasando el viento ahí arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Si en B el aire está quieto, no hay velocidad, esto es cero. ¿Qué implica esto? Implica que la presión en B es mayor que la presión en A. Entonces, ¿qué es lo que tienden a hacer las cosas? Siempre van al lado de menor presión. ¿Por qué? Porque recuerden que multiplicar presión por área, esto se convierte en una fuerza. Es decir, aquí tenemos una fuerza bastante grande que nos empuja hacia arriba. Aquí también tenemos una fuerza que nos empuja hacia abajo, pero es menor, porque la presión es menor. Entonces, ¿qué va a pasar? La que va hacia arriba le va a ganar que esté hacia abajo. Entonces, el techo, ¿qué ocurre? Se va volando. No, sí, es chiste y todo, pero esto preguntaba el semestre pasado en un control de lectura. ¿Por qué un techo se va volando cuando pasa una corriente de viento? Después la presión baja. Un techo que no está asegurado, obviamente. Si le ponemos tornillos a esa vaina, pesas, lo que sea, no va a salir. No es tan sencillo. Pues si no está asegurado, esto ocurre. Y es lo que les... Ujú. La presión disminuye, quiere saltar. Y es lo mismo que les mostré hace el lunes. Ahí les puse un video, pero no lo demostré yo. Ah, esto tengo más monedas. Ok. Entonces, yo tengo una moneda aquí sobre el teléfono y si yo soplo sobre la moneda, ¿qué creen que pasa?
¿qué debería pasar si seguimos el mismo principio? La moneda se va, no, tiene que saltar hacia arriba. Y si pasa, bueno, ¿ya? Vieron que no es que saltó, porque no saltó porque llegó hasta el borde y ahí se pegó y se dio la vuelta, ¿no? Saltó desde aquí. ¿Por qué? Te dice que la presión aquí disminuye, entonces salta. Ahora, ¿por qué se fue para el frente? Porque ya la corriente de viento luego viene, pega, le hace una fuerza, se va para el frente. Pero en esencia saltó porque disminuyó la presión. ¿Estamos bien? ¿Sí? Es lo mismo que pasa con los techos. Ahora, se me olvidó traerlo, ya no importa tampoco. ¿Han visto el experimento de la hoja de papel periódico sobre la mesa con una regla? ¿No? Tienes una regla, ñaño, por ahí. Pequeño. Ya no la puedo romper entonces. En el experimento. Vamos a ver si me sale con lápiz. El experimento trata de. Tenemos una mundana hoja de papel sobre una mesa. Yo tengo un lápiz, un lápiz que idealmente es una regla, sobre, bueno, debajo del papel. Si yo aplasto la regla, lápiz, lo que sea hacia abajo, ¿qué esperaríamos que pase? Yo estoy pegando bastante fuerza, la hoja tiene que volar sí o sí. ¿Qué ocurre si le pego? Me aguanta. ¿Por qué? No es porque le esté pegando débil. Es porque aquí tenemos encima del papel, tenemos una columna de kilómetros y kilómetros de aire. Tenemos un área. ¿Qué ocurre? Esa columna de aire que hace presión se convierte en fuerza. ¿Qué pasa? Tengo la fuerza del aire que me está aplastando aquí. Yo intento mover esta cosa, está bien, se va a mover un poco, pero la fuerza del aire me gana. Por eso se queda ahí estado. Como digo, esto es más sencillo de ver con una hoja de periódico que es más grande, más área, más fuerza. Si ponemos una regla, la regla se parte. ¿Por qué? Porque la fuerza que va hacia abajo le gana. ¿Ok? Pueden buscarlo en YouTube, hacer nuestro caso más luego con la regla de sus hermanos. Ahorita se me olvidó, igual ya estoy bastante cargado, como pueden ver. Tengo 2 maletas por la culpa de ayudante de hoy. Pero bueno, ¿qué más hay que hacer? Nada. Vamos ahorita sí a ver ecuaciones de Bernoulli, ejercicios de Bernoulli, hacer ejercicios con eso. Y al final de la clase les meto el ejercicio de apuesta. Que eso sí lo voy a dejar libre. No sé si lo pueden hacer. Viscosidad. ¿Para la densidad qué? Había una, a ver, en el libro decía que había una fórmula que es igualita a la continuidad, pero ya no se desprecia la densidad del fluido. No, No me cuento, entonces para qué fluidos son. No son comprensibles. Sí. Son los turbulentos. Ya hace referencia más a sí, un lado turbulentos y otro a gases. ¿No? Ahora, los que ven mecánica de fluidos, termofluidos, reología de fluidos, transferencia de calor y masa, sí la van a ver. Materias hermosas. Pero ¿por qué? Habíamos descrito el principio de espontaneidad por, o sea, que esta era la densidad por volumen y todo sobre tiempo, ¿no? Esto era en 1, esto eran en 2, para mal era lo mismo, ¿no? Ahí en cambio simplificábamos las densidades, ¿por qué? Porque decíamos que eran iguales. Si tú tienes aire, por ejemplo, ¿qué pasa con la densidad del aire? La densidad del aire es relativa a qué presión esté. No se imagina que tú tienes un gas comprimido. La densidad en 1 va a ser distinta a la densidad en 2. ¿Por qué? Por ejemplo, la funda. Imagínense que esto es un globo, no muy grande. Entonces, yo empujo por aquí, voy a empujar con la densidad del aire normal, porque no estoy comprimiendo. Pero ¿qué va a pasar del otro lado? La funda lo que va a hacer es retenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy metiendo más masa de aire en un solo volumen, entonces la densidad va a aumentar. El principio de continuidad sigue cumpliendo, pero no en base a volúmenes, áreas y velocidades. Se basa solamente en la conservación de masa. Porque sí o sí, la masa que entra es la masa que sale del otro lado. Entonces, pasando, tengo aire comprimido. La densidad de este aire comprimido es mayor que la densidad del aire que está afuera. Por ejemplo, estoy diciendo, en un volumen estoy metiendo más y más masa. Es como con su maleta en las mañanas o los foráneos, ¿qué hacen? Ropa, 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 sigues aplastando. Aumenta la densidad de eso. ¿Ok? ¿Qué ha pasado, no? Desde Galápagos.
hay unos peces chiquitos que pesan un montón, pero a veces tienen una pesa que tiene la misma forma, el mismo tamaño, no pesa nada. El tamaño no importa, dice. Claro, Simón, depende de la densidad del material. Ujú. Una pesa de agua pesa menos que una pesa de hierro. ¿Por qué? Porque tiene menos masa en el mismo volumen. ¿Sí? Ok, entonces, igual, pregunta teórica, digamos que de hidrostática en base a densidades. ¿Qué pesa más, el agua o el aceite? Les dije la vez pasada, no es relativo. Depende de qué volumen tenga yo. Si yo tengo un container lleno de aceite y tengo un miserable termo con agua, pesa más el que tiene más volumen, no el que tenga mayor densidad. Por lo tanto, tenemos más masa que en otro. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Lo estás pensando? Si es que en ambas están en el mismo volumen, sí. Va a depender de la densidad nada más. Si no te especifican que son el mismo volumen, no puedes responder. Ya. Ok. Entonces, nada, dije, ya vamos a meternos a Bernoulli. Y nada, a ver qué sacamos de eso. Entonces, vamos a esta de aquí, una clásica. Torrigliani creo que es. ¿Qué era esa vaina? El profe decía que no se podía hacer esta velocidad igual a la velocidad de la caída libre. Creo que es Torrigliani. A Torricelli. Ah, no le hagas caso a eso. No le hagas caso a eso. O sea, no le hagas caso en el sentido de memorízate el nombre, memorízate la ecuación. Es más sencillo de demostrar. Sí, ya les voy a explicar por qué. A la mala, las masas de agua estas que fluyen son sólidas, son masas. Al principio tienes una altura, si se ve expuesta la gravedad que va a acelerar, va a tener una velocidad. Es básicamente eso. Que se comporta como energía plasma, nada más. Ok, entonces veamos qué nos dicen aquí. Tenemos que hay agua que fluye continuamente en un tanque abierto. Ya en la altura 1, nos dan qué altura tiene respecto al suelo. Tenemos dos puntos, punto 2 y 3, nos dan sus áreas. No, claramente vemos que el área 2 es mayor que el área 3, ¿no? Aquí más grande, que está más pequeño. Como dije, es como el tubo de manguera. ¿Qué más tenemos? Ya, el área transversal del tanque es muy grande en comparación a la del tubo. Ya vamos a ver qué implica eso. Y nos dice, suponiendo que puede explicarse la ecuación de Bernoulli, calcule rapidez de descarga por metros cúbicos por segundo y presión manométrica en el punto 2. Ok. Dejemos los datos aparte, dejemos la ecuación aparte. Si yo les preguntara en qué punto tenemos que hacer el agujero dentro del tanque, es decir, esto, para que el tanque se vacíe, ¿en qué punto vamos a ponerlo para que se vacíe? En la esquina de abajo. No es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, paralelo 4 y 7, les van a tomar una pregunta de esto, donde les piden calcular en qué tiempo se vacía el tanque. Lo vamos a hacer el miércoles. ¿Ya? Pero bueno, espero que tengan pendiente eso. No es lección, creo. De controles. No es aerodinámica también. Que ahí decía, ahí lección. Ya voy a preguntar, pero. Bueno, ya voy a preguntar, pero. Ajá. Se toma esto y es importante. Jueves. Una emisión. Bueno, veamos. No. ¿En qué estábamos? No. Estaba explicando qué pasa cuando nos dicen que la área transversal es muy grande. Cuando ustedes están llenando una piscina, imagínense que estamos en época de carnaval. Tienen una piscina inmensa, ¿no? Ustedes ponen la manguera ahí a full, o ponen 4 o 5 mangueras, no importa, con esta la del vecino. Ustedes ven que el nivel del agua suba. Tienes una piscina grande. Imaginen que hay una fuga de agua aquí. Es más. A ver. Imagina que hay una fuga de agua aquí. Te vas a asustar, loco. Vamos acá, sí. Imaginen que hay una fuga de agua aquí en el salón. El salón se me va a inundar así.
Chicos, chama, me robas la atención. Tenemos una tubería, tenemos un salón que el área es bastante grande, ¿no? Si queremos que el agua suba, tiene que cubrir capa por capa del suelo, ¿no? Entonces, ¿ustedes ven que el nivel de agua subió? Ahora, entonces, como tenemos un área muy grande, se desprecia la velocidad con la que sube. Ya vamos a ver por qué, usando ecuaciones. Y ahí te quedas tú. Ok, entonces, nosotros tenemos 3 puntos aquí. Nos dicen que podemos aplicar Bernoulli en los 3 puntos, pero veamos qué es lo que nos piden. Nos piden rapidez de descarga. ¿Por dónde se está descargando el agua? Claramente se descarga en el punto 3, no por ahí sale. Entonces tendríamos que hacer Bernoulli en 1 y en 3, o Bernoulli en 2 y en 3. No, ¿por qué? Porque son los 3 puntos que conocemos. Y además el 3 tiene que estar sí o sí, porque es lo que nos piden. Entonces, vamos a guiarnos en el punto 2. ¿Por qué? Porque viendo como estudiante digo, me dijo, la altura es la misma de punto 2 que de punto 3, entonces me evito ese trabajo de calcular las alturas. Entonces, veamos qué pasa en Bernoulli en 2 y en 3. Ponemos toda la ecuación, es decir, tenemos presión A más un medio ρ velocidad A al cuadrado, más, ¿estás bien? ¿Qué te tenías? ¿Qué tienes? COVID. Pero para ADP no tengo COVID. Antes de preguntarte que es verdad que terminaste igualito con mi piso, mojada. Simón. ¿Cómo fue que te caes? O sea, eso es como piedroso, o sea, ¿cómo fue que te resbalaste? Ya, es que en Plaza Lago están estas escaleras, ¿no? Sí. Escalera, escalera, escalera. Y yo vi que hay una escalera que está hasta así. Ya. Y aquí estaba la corriente del agua. Ahí está Ah, al lado. Entonces dije, Gloria, sentémonos aquí, nos tomamos unos fotitos todos bonitos. claro. ¿Qué pasó? Ya senté primero el pie debajo, se lo puse y esa cosa es musgo, pero café. Pensé que era lodo, dije, lodo no me pasa nada. Pero no, musgo café, hijo de tu madre. Ya perdiste el equilibrio. El equilibrio hizo su trabajo, pero le agradezco su trabajo. Reacción que pasó, abrí la mano, teléfono. Simón, así me caí, tengo raspado el codo. Como dije, me pegué la muñeca contra una esquina. No me acuerdo si les dije, pero me pegué la muñeca contra la esquina y tenía el reloj ahí, entonces. Te la tomas la foto primero y después te cuelgas. Aquí tengo las cosas. Entonces, así me caí estúpidamente ayer. Bueno, el teléfono se lo llevó a la madre naturaleza y no sé qué. Simón, la información que estaba ahí permaneció a salvo. Yo tengo que ir a Movistar a comprarme otro chip. Pero bueno, volvemos a la ecuación, si dejemos mi estúpido accidente aparte. ¿Qué era Timóteo? ¿Qué cosa? ¿Por qué era Timóteo? Porque Gloria estaba en Concenter y tenía que vender planes Movistar. Capaz yo quería un plan para venir acá a la universidad y ya pues, ella vende, yo necesito. Propósito. Volvemos aquí a la ecuación, ¿sí? Dijimos que vamos a aplicar Bernoulli en el punto 2 y 3. Como dijimos, hacemos esto porque si no nos complicamos con las alturas, porque A y B, pero altura en 2 y en 3 son iguales. Entonces, fuiste. ¿Qué más encontramos aquí? Siempre que ustedes vean que sus medios están abiertos a la atmósfera, la presión es atmosférica. Es decir, en punto 1 la presión es atmosférica, punto 3 la presión atmosférica, en punto 2 ¿qué presión tenemos? Se puede decir, pero tiene que ver con la presión del fluido. Por ejemplo, si yo tengo el gas presurizado dentro de la funda, tengo una presión ahí, pero no es presión manométrica. ¿Ya? Entonces, tenemos una presión aquí, en 2, pero en B sabemos que es la atmosférica. Ok, entonces veamos qué más ocurre. Tenemos presión en 2 que no la conocemos, más un medio ρ, velocidad en A que sí la podemos hallar. Ya vamos a ver cómo. Esto es igual a la presión atmosférica, más un medio de ρ por velocidad en B al cuadrado. Ok, ¿qué sigue? Nosotros no conocemos las velocidades en A ni en B, de hecho la velocidad de B es lo que nos piden, no, nos piden el caudal. Pero a fin de cuentas no conocemos ni A ni B. Entonces, nos piden caudal directamente, entonces expresemos o hagamos una expresión para caudal. Si nosotros seguimos el principio de continuidad, habíamos dicho que caudal es igual a área 1 por velocidad 1 y a su vez es igual a área 2 por velocidad 2. En este caso conocemos las dos áreas.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar velocidad 1 en función de caudal, velocidad 2 en función de caudal y meter eso abajo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ponerlo bien. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que la velocidad en 2 va a ser igual a caudal sobre área 2. Y velocidad 3 es igual a caudal sobre área 3. Nada más, no tiene más misterio. Entonces, podemos calcular el valor numérico de esto, lo vamos a poner arriba, pero veamos qué ocurre después de eso. Tenemos entonces presión 2 más 1/2 ρ por caudal sobre área 2, todo esto al cuadrado, es igual a presión atmosférica, más 1/2 densidad por caudal sobre área 3, cuadrado. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Caudal es 1, ¿no? Es lo que estamos buscando. Pero no conocemos la presión 2 tampoco. Entonces, trabajar con este punto no me sirve. ¿Sí? Porque yo tengo como incógnita la presión 2. Entonces, obviamente ustedes aquí pueden intentar arreglar la expresión lo más que quieran, lo más que puedan. Para, cuando ustedes encuentren la presión 2, simplemente despejar el caudal, pero simplemente meter en el caudal, meter el valor de presión que les salga y reemplazar. Está bien, pues no lo quiero hacer ahora. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si ya vemos que el punto 2 con el 3 no me sirve, ¿qué otra combinación puedo usar? Yo sé que puedo usar 1 con 3, pero ¿qué va a pasar? Veamos. Si hacemos Bernoulli en 1 y en 3, tendríamos lo siguiente. Presión en 1, más 1/2 ρ, velocidad 1 cuadrado, más ρ GH1, es igual a presión en 3, más 1/2 ρ, velocidad en 3 cuadrado, más ρ GH3. Ok, ¿qué pasa con estos puntos? ¿Conocemos las presiones? Sí, en punto 1 y 3 son atmosféricas porque están abiertos a la atmósfera. Entonces, aparte de que son atmosféricas, son iguales. Entonces, ustedes en lección, examen, lo que se tienen que justificar. Presión 1 es igual a presión 3, igual a, bueno, 3. Igual a presión 3, igual a presión atmosférica. Entonces, se va. Ok. ¿Qué más tenemos entonces? Veamos. Tenemos entonces que, no, tendríamos 1/2 ρ, velocidad 1 cuadrado más ρ GH1. Vamos a reemplazar H1. H1 eran 10 metros. Esto es igual a 1/2 ρ, velocidad 3 cuadrado más ρ GH3 son 2 metros. Aquí obviamente podemos pasar esto a otro lado. De hecho, lo vamos a hacer directamente. Tendríamos que esto se convierte en 8, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Qué se puede simplificar? ¿Qué está presente en todos mis términos? Velocidad, belleza, se fue. Entonces, ¿qué me queda? Tengo entonces que la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más 8 gravedad es igual a 1/2 por la velocidad 3 al cuadrado. Ok. ¿Qué más se puede hacer ahí? ¿Conozco la velocidad 1? No. ¿Se puede obtener? Sí. ¿De qué forma? Una vez más, por, ¿qué cosa, chicos? Principio de continuidad. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que Q es igual a área 1 por velocidad 1. Veamos en qué influye eso. ¿Qué nos habían dicho? Nos habían dicho que el área transversal del tanque es muy grande. La velocidad en 1 es 0. ¿Ya? O no es 0 necesariamente, aproxima a 0. Es válido. Pero como te digo, numéricamente la velocidad de 1 te va a salir aproximadamente 0. Vamos a poner que te sale 0.1 o 0.01. Suponiendo que conoces las dimensiones de eso. Está bien, se puede hallar. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Elevas al cuadrado, entonces eso se hace aún más 0, por tanto, directamente se expresa. Sí, y ese fue el ejemplo que les hice aquí, regando el agua en el piso. Porque estoy metiendo el agua en mi sistema, pero el área del suelo es muy grande. Entonces, ¿qué pasó con la velocidad de subida del agua? Fue básicamente 0. Ya, eso
es lo que a ustedes les sirve aquí. Si te dicen que el área de algo es muy grande, o la relación de áreas es muy grande, entonces la velocidad en el área grande es 0. ¿Ok? Anoten eso, anótenlo, ñaño. Entonces, sabiendo que esto se aproxima a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad en 3 va a ser igual a la raíz de 16 veces gravedad. ¿Ok? Entonces, eso simplemente es un cálculo, o también calculadora, no sé. Pero se puede hallar. ¿Preguntas con eso? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo te lo hago con números para explicarte eso. O colaboren. ¿Cuánto sale eso? La respuesta de eso. Una misión. Tenía la mía aquí hace rato, no sé qué le pasó. Dale, voy a tratar de nuevo. Jennifer, ¿tienes tu calculadora? ¿Les calculas cuánto vale eso? Ahí es. Tenemos que esto es 12.52. Fernando, en el caso de que me hayan dado, bueno, el cilindro me hayan dado el mismo nivel que esa tubería, ahí se hubiera podido saber la presión del punto de extensión. Sí podrías. Es que como decía, no, fue el viernes, me parecía un ejercicio parecido y pues no era así, sin embargo, nosotros relacionamos o analizamos lo que está dentro del tanque. Oye, lo estás viendo como un manómetro, ¿no? Ya, el manómetro funciona cuando el fluido está quieto. Porque aquí el fluido se está moviendo, entonces, si tú pones un manómetro aquí, ¿qué sentirías? Sentirías la presión del agua que tienes encima. Pero a su vez esa agua está fluyendo. Como vemos qué pasa cuando hay un flujo en movimiento, baja la presión, entonces es complicado. Ujú. Que ya no fuera sobre esa recipiente, sin embargo, esté más para abajo al mismo nivel de la tubería. No podrías, porque se está moviendo, entonces la presión disminuye. La única forma de saber la presión ahí es con un manómetro, porque hay ejercicios que te ponen un manómetro por ahí para que sepas qué presión hay. Y lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, qué raro, se pareció esa vaina. No está en otro modelo, pero bueno, no pasa nada. Bien, ok, conocemos la velocidad 3. ¿Qué nos pedían allá primero? Nos pedían la rapidez de descarga. ¿Qué más sabíamos? ¿Sí? Como está diciendo Diego, ya que conocemos la velocidad, y en este caso conocemos las áreas, entonces directamente podemos calcular cuánto es el caudal, que es directamente lo que nos piden, conocer el flujo volumétrico. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que 1.3 es igual a área 3 por velocidad 3. Como estamos diciendo, el área 3 nos la están dando. La velocidad 3 ya la conocemos, entonces, ¿qué hay que hacer? Solo calcular, ya que sería, hay que multiplicar 0.016 por la velocidad que nos salió y conocemos el caudal. Sí, bien, trae con eso, Diego. Acá está. Ya lo encontré. Bien. Nos da 0.2, ¿qué? ¿En qué unidades está esto? Ya, ahora, ¿por qué dudaste tú al decirme 0.2? Parece un valor muy pequeño, ¿no? 0.2 metros cúbicos que representan. Representan el 20% de un metro cúbico. Un metro cúbico es esto por esto por esto. Si le sacas el 20% de ese volumen, ¿qué te da? Te da un volumen de este vuelo. Entonces, tienes todo este volumen inmenso que fluye a través de un segundo. Entonces, si tú lo ves con metros cúbicos, es difícil de ver. Entonces, veámoslo con litros. Y aproximadamente un litro son 10 centímetros cúbicos. Y también es la conversión. Entonces, vamos a verlo así.
dividido. Un pedazo de la caja se está moviendo. Es una parte. 0,2 metros cúbicos que se está moviendo por cada segundo en todo este espacio. Sí. Son como 20 botellas de eso. No, pues yo digo mi idea para darme la idea de No, sí, esa es la idea. Lo vamos a transformar en litros para que se pueda apreciar mejor. Entonces, nada, ¿cómo hacemos transformación? Esto tiene que aprendérselo. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Ya? ¿Alguien pregunta por qué? Les pregunto por qué. Oye, pregunta por qué. Ya, ¿por qué? Estamos preguntando hoy. Porque un centímetro cúbico es un mililitro. Pero vamos a partir de eso, ¿ya? Tenemos aquí, tenemos un centímetro cúbico. Y eso equivale a, perdón, claro, un cubo a un centímetro cúbico. Y eso equivale a su vez a un mililitro. Entonces sabemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Listo. Es decir, un litro equivale a ¿qué? Sería un centímetro cúbico sobre un mili. ¿Mili qué es? Es 10 a la menos 3, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que un litro. Estamos con mililitros, lo que está en las jeringuillas. O sea, de mi conversión normal, de mi forma de explicar esto con centímetros cúbicos. Lo vamos a hacer. Pero primero hagamos esto, ¿sí? Tenemos entonces que un litro sería igual a 1000 centímetros cúbicos. Sigue estando feo. 100 centímetros cúbicos, ¿qué representa? Representa un cubo que tiene 10 centímetros de lado. Ok, veamos eso. Tenemos entonces, ¿qué toca? Tenemos entonces este cubo de 10 centímetros de lado. Ok, como dijimos, esto es un litro. Si yo pongo 10 de estos cubos al lado, 10 cubos para atrás y 10 cubos para arriba, ¿qué medida final tendría mi cubo entero de agua? Tengo uno que vale 10, lo multiplico por 10, entonces aquí tendría 1 metro. Subo 10 cubos de estos hacia arriba, es redundante, ¿sí? Tenemos 1 metro también. Expandimos esto para el fondo, tendríamos también para el fondo otro metro. Es decir, el volumen de todo eso que es igual, igual a 1 metro cúbico, ¿está bien? ¿Cuántos cubos individuales tenemos dentro de eso? Si cada cubo ocupa 10 centímetros, solo en la primera capa tenemos 10 por 10, tenemos 100 cubos en la capa inferior. Es decir, tenemos 100 litros en la capa más de abajo. Tenemos una capa, más otra capa, más otra, más otra, más otra. Tenemos 10 capas montadas una encima de otra. Cada capa tiene 100 litros de agua. ¿Cuánto tendremos al final? 1000 litros de agua. Es por eso que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. ¿Ya? Ok, entonces, pues vamos para acá. Si estamos calculando, estamos intentando ver otra forma de expresar ese caudal que nos salió. Nos salió que es 0.2 metros cúbicos. Entonces, pasando estos litros, ¿qué nos dice? Que tenemos que el flujo esté 200 litros por segundo. Es decir, tienes 10 botellones de 20 litros que se mueven en un solo segundo. ¿Sí? Entonces, el número es bastante grande. El problema es la perspectiva. ¿Ya? ¿Está más claro ahí? Sí. Veis eso. Ok. Entonces, caudal encontrado. Veamos qué más nos piden. Nos piden ahora calcular la presión manométrica en el punto 2. ¿Qué pasaba ahí? Que nosotros ya teníamos una expresión para eso, en el punto 2 y 3. Ahora, ustedes tranquilamente pueden calcular la presión en el punto 2 usando el punto 1 también, porque Bernoulli se aplica en todo el dominio del fluido. Ustedes pueden hacer Bernoulli en el punto 1 y punto 2 y les va a dar lo mismo. Y la respuesta tiene que ser siempre la misma. Entonces, nada, ya estamos con esta expresión, simplemente despejamos. ¿Qué pasa, amigo? No me hagas mufa. Ya luego les paso el video. Hice la demostración de las balanzas.
Entonces la presión atmosférica, Esa es la pelada que hace pierna nomás. Simón, ese sería más un medio rho por al cuadrado sobre área 3 cuadrado menos caudal cuadrado sobre área 2 cuadrado. Entonces, vamos a calcular esto para matar este ejercicio. Ahí sí, Luis, meto la última pregunta por el pollo asado. Bueno, y contigo sí podemos ir a comprar esa vaina, quedas ahí nomás. No, ¿cuál es la respuesta del segunda pregunta? El fluido nos hace más pesado desde iniciando. Si estás en un ascensor que acelera hacia arriba, la tensión va a aumentar. Para tu maleta, está en velocidad cero. Al hacia arriba la aceleraste. ¿Qué pasó? La sentiste más pesada. Lo mismo pasaría con la balanza si tú subes. Y el fluido que agregar. No, en agua. O sea, en la segunda pregunta, Una ascensor en agua. Tienes en un ascensor un enfermo que tiene una balanza con agua y está haciendo un experimento. El enfermo sería yo. ¿Qué pasaría? Sí, lo que le dije ayer. La demostración dice que vive. La demostración dice que vive. solo hizo de la Sí, mo, tienes que verlo, loco. Salió hermoso, tenía miedo que no me salga. Déjame ver, el área 3 era de... Ah, no, entre la velocidad 3 ya la hallamos. Es medio largo. Bueno, a ver. Aquí me confundí poniendo otra vez el área abajo, pero bueno. Ustedes, si es que no conocieran qué velocidades hay y solo les dan las áreas, ahí tienen que aplicar eso. Sacarían caudal como factor común, hacen la resolución de áreas ahí abajo, pero en este caso si conocemos una velocidad, entonces podemos hallar todo. En este caso, déjenme terminar de hacer esto. Esto es área 3, sería 0.016 cuadrado. Menos 2 cuadrado para 0.08 cuadrado. Ok, entonces, ¿qué presión me da en el punto de abajo? Me dice que tenemos 17 por 10 a la 5 pascales. Perdón, 1.7 por 10 a la 5 pascales. ¿Ya? ¿Ya estamos bien? Preguntas, ¿está claro? ¿Por qué la presión me salió mayor? Mm, hazle comparación entre el punto 1 y el punto 2. La velocidad del punto 2 es más rápida que en el punto 1, ¿no? Es absoluto. Ajá. Es decir, tenemos la contribución de la presión atmosférica más toda la columna de agua que tú tienes en sí. Esa es la segunda pregunta. Es que, La presión 2. pero la presión absoluta no es igual a la suma de la presión manométrica y la y también la manométrica. No te entiendo. Habría que quitarle la presión del fluido, sí. ¿Sabes? Que tendría, La presión atmosférica es un valor, ¿cierto? claro. Esta es la presión atmosférica, esta es la presión absoluta en el punto 2. Entonces, la me piden la manométrica sería quitarle a esto la atmosférica. Sería 0 punto y algo, por 10 a 10 a la 5, perdón. Y eso sí lo pueden hacer ustedes. Ahora, vamos a la pregunta, ¿no? La apuesta es esa. Yo sé que ustedes están viendo esto como potencia. A la mala lo estamos viendo como energía por unidad de volumen. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo a Bernoulli lo multiplico por un caudal? Primero veamos qué pasa. Bueno, ¿qué? Veamos qué pasaría primero si multiplico a Bernoulli por un volumen, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos que Bernoulli es presión más un medio, densidad, velocidad en el punto A cuadrado más RGHA. ¿Y esto qué era? Esto representaba masa, pero representaba energía por unidad de volumen, ¿no? Por eso nos salía densidad aquí. Es lo que hicimos hace rato. Si yo multiplico volumen por todo esto, ¿qué me tendría que dar? Tendría volumen por presión en el punto A.
Eso no pasa nada, se queda así. Tengo volumen por densidad. ¿Eso qué me da? Asimismo, volumen por densidad aquí nos daría otra vez masa. Ok, y era ahora. Entonces, nada. Si yo en vez de multiplicar por volumen, multiplico por caudal, ¿qué sería? Esto sería volumen sobre segundos. Y si yo divido energía para el tiempo, ¿qué tengo? ¿Qué expresión tengo? Háblalo. Potencia. Ya. ¿Se recuerdan? Energía dividida para tiempo es potencia. Entonces, la pregunta por el pollo asado es, Simón, teniendo un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, teniendo una diferencia de alturas entre A y B, pero vamos a poner así, A vale 2 metros, altura de B va a ser D, y ¿qué más? Vamos a poner la altura de B de 0 metros. Y me siento generoso hoy. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner que ambos puntos están abiertos a la atmósfera, entonces, no, el punto A va a estar cerrado. Vamos a dibujarlo. Tenemos un tanque que está cerrado. Este es el punto A. El punto B está aquí abajo. Entonces, nada, aquí dijimos la altura de B es igual a 0. El punto B está abierto a la atmósfera, entonces presión en el punto B es atmosférica, ¿no? Estamos bien con eso. Ok. Tenemos la diferencia de alturas en el punto A. El fluido es agua. ¿Y qué les voy a decir? Veamos. Sí, la velocidad de B es de... Bueno, no quiero velocidad de B. Ya. La pregunta es, aquí les dije que el tanque era cerrado porque yo voy a meter un pistón. Con el pistón, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a empujar eso hacia abajo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la potencia puesta en el pistón A para que la velocidad en B sea de unos, se me ocurren, 20 metros por segundo? ¿Qué tienen que asumir? Que el área de A es mucho mayor que el área de B. Entonces, déjenme revisar lo que les estaba explicando. Ajá. Esos serían todos los datos que les voy a dar. Ya, entonces, el que me resuelva eso, no para hoy, tienen cuanto tiempo les dé la gana. Se lleva el pollo asado. Sí, Melanie, de primer semestre para acá empecé a regalar plata y cosas. Ella fue mi alumna en mi primer semestre siendo ayudante, ella me tuvo fe. Sí. Entonces, nada, está la pregunta ahí. La resuelven luego. Ok, tenemos 15 minutos más. Sigamos ahorita con Bernoulli tradicional, no el ejercicio inventado. Pero tienen preguntas respecto a eso. No cuánto sale, obviamente. Ni siquiera yo sé cuánto sale. Solo yo le estoy metiendo eso. ¿No? ¿Estamos bien? Ya. ¿Qué más? Ya, por facilidad de cálculo vamos a poner que la presión en el punto A es 0. No hay tiempo. No con la expresión que ya les puse. Bueno, esto aquí intenten demostrarlo luego ustedes. Es un manejo vago de ecuaciones. Y luego les paso el planteamiento así bonito en Word y toda la vaina. Sí, pero eso va a ser. ¿Ya? Ok, más allá del ejercicio que se inventa el tostado este que está acá. Veamos, está aquí. Lo que se está diciendo, a veces te van a poner tubos para que tú determines la presión en puntos, ¿ya? Entonces, déjame ver si no hay uno más abajo, más bonito. No. Mm. No, no es feo, tranquilo. Los más feos son los que tienen que ver con viscosidad. Estarán Dios porque a paralelo 5 se los toma si viscosidad se quitó hace mucho tiempo. Pero bueno.
Ya, ¿qué tenemos? Tenemos dos tanques abiertos, nos dicen A y F, ya el tanque de arriba y el tanque de abajo. Contienen el mismo líquido, hay un tubo horizontal BCD, ya es el que está ahí. Tiene una construcción en C. La construcción significa que se hace más pequeño el tubo. Entonces, eso nos da información de las áreas, nos da información también de las velocidades, ¿no? Si este tubo es horizontal y el área aquí es menor que en B o en C, ¿qué debería pasar con la presión aquí? Ahora, es menor. Recuérdense, en la ecuación de Bernoulli, tubo horizontal. Si mi velocidad aumenta a un lado, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, porque también tomando tu examen, Melo. Sí. Entonces, nada, ¿qué más tenemos? Hay cero viscosidad. Nos dicen que el área en C es la mitad del área en D. Tenemos ahí una diferencia de alturas. Ya nos preguntan a qué altura subirá el tubo 2. Ok, está feo, complicado, pero no es nada que la ecuación de Bernoulli no pueda resolver. Entonces, metamos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos 3 puntos de interés. Punto A, punto B y punto C. Aquí hay flujo, aquí simplemente estamos chupando un fluido. ¿Por qué? Porque dijimos aquí la presión baja. Entonces, tiene sentido que aquí esta columna suba. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos, si decimos que este es el punto A, este es el punto B, punto C, vamos a hacer Bernoulli en A y en C. ¿Qué tenemos? Tenemos presión de A más un medio rho, velocidad de A al cuadrado, más rho G, altura de A, es igual a. Confirma. No. Aguanta. Rho G HB. Ya. Vale. Aguanta, esto era sec. Estoy medio lerdo. ¿Qué altura pones ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué altura pones ahí? Vamos a ver. Nada, C, C y C. Entonces, vamos a poner nivel de referencia 0 aquí. Entonces, y igual a 0 aquí. Por tanto, ¿qué altura tiene A? Tiene altura H1. ¿Qué altura tendríamos en el punto C, en cambio? 0, ¿ok? ¿Qué más información nos da el problema? Nos dice que en C está... Bueno, aguanta aquí. Está abierto el aire en D. Ah, ok. Aquí también está abierto el aire. Tenemos atmósfera por aquí. Tenemos que los tanques son muy grandes. ¿Qué nos quiere decir eso sobre la velocidad en A? En efecto, 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el tanque en A está abierto. Entonces, presión en el punto A. Conocida, ¿no? Es la presión atmosférica. Altura A ya la tenemos. Ajá. El tanque está abierto. Entonces, esto de aquí también lo conocemos, entre comillas. La presión en C es lo que tenemos que hallar. Velocidad en C, ¿qué nos dicen? A ver, nos están diciendo que el área transversal en C es la mitad del área en D. No tenemos información, pero si nos están hablando de C y de D, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar Bernoulli también en C y en D. Entonces, veamos qué obtenemos de ahí, qué podemos hallar. Si hacemos Bernoulli en C y en D, ¿qué tendríamos? Tenemos la misma expresión cochina para todo. Es decir, presión en C más un medio rho, velocidad C cuadrado, más rho G, altura C es igual a presión D más un medio rho, velocidad D cuadrado más rho G, altura D. Ok, ¿qué pasa con las alturas en mis dos partes de tubo? Están en la misma altura, ¿no? Entonces, esto se va. ¿Qué más conocemos? Conocemos que el área D es el doble del área de C. Esto sirve para la relación de velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Una vez más. Área C por velocidad C es igual a área D por velocidad D. Entonces, velocidad C va a ser igual a... Vamos a despejar la velocidad D. Yo sé por qué la digo. Tenemos entonces velocidad D es igual a... ¿Cuánto sería igual a? Velocidad C. Área C sobre área D. ¿Y qué relación o qué nos resulta esta relación? Si el área D es el doble del área C, entonces
La velocidad D va a ser la mitad de la de C, ¿no? Ok. ¿Para qué nos sirve eso? Nosotros podemos reemplazar esto aquí arriba. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, podemos reemplazar aquí en los dos lados. ¿Para qué nos va a servir? Para encontrar relaciones. Lo que estamos buscando arriba es la presión. Entonces tenemos que dejarlo en términos de presión. Entonces, ¿qué tendríamos? Veamos, tendríamos entonces presión en C más un medio rho velocidad C cuadrado es igual a presión atmosférica más un medio rho velocidad D, que sería la C para 2. Como tenemos eso al cuadrado, entonces sería velocidad D cuadrado para 4. Sí, cuidado de al cuadrado. No hay nada más que ver ahí, entonces, pero esto es C. Entonces, ¿qué más se podría hacer? Podemos de aquí despejar la velocidad C o la presión de C, la que ustedes quieran. Yo lo que voy a hacer es despejar la velocidad de C para reemplazar una expresión arriba. Están alistando y también tengo que ir hasta fin CP. Entonces, dejamos esto para el miércoles, ¿sí? Para no estarnos matando con tiempo. Del caso, despejando la velocidad de aquí, la metemos aquí arriba. El resto de datos son conocidos. Entonces, al ser conocidos, podemos despejar cuánto valdría la presión en C. Y la presión en C, ¿qué va a pasar? La presión de este punto es la misma que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos determinar qué altura va a tener esa columna. La presión está en F y podemos hacer la unidad en F y Y Ujú. para encontrar la altura de. Sería como una presión de vacío. Ya, porque el tubo es el mismo, ¿no? Imagínate que el tubo no tiene aire. Entonces, esto harías una presión de vacío. Entonces, la presión que tienes aquí es la misma presión en todo el tubo. Porque es un gas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos en una presión de vacío. ¿La presión de vacío qué quiere hacer? La presión de vacío quiere retraerse, quiere absorber. Entonces, ¿qué pasa? Tienes aquí fluido. Entonces, el fluido sube. Es decir, la presión que tú tienes aquí de vacío, de C, es la misma presión que puede aguantar ese líquido ahí. Ya. No sé si han visto videos también de Tyson, donde él mantiene un sorbete inmenso. Intenta fuerza vaina, el líquido se queda hasta cierta parte. Porque es lo que su vacío puede hacer. Es lo mismo que está aquí. Intenten hacerlo de ustedes. Cojan una manguera, empiecen a tomar agua. Ese es el efecto ese. Sifón creo que se llama. Sí, básicamente es un sifón. Ya luego veremos eso más a fondo.